Esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para darle seguimiento a algunos temas relacionados con el proyecto de la minera Cerro Blanco, un proyecto que ha generado varias dudas relacionado con la legalidad o no de esta licencia, tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas, sobre todo por esta constante de compra y venta de derechos que ha habido de parte de esta empresa, que al final del día no se sabe si el mismo proponente del estudio de impacto ambiental es el dueño de la licencia minera, porque al final del día los estudios de impacto ambiental no se pueden trasladar los derechos, digamos, porque hay compromisos ambientales y eso ya, incluso en una citación de esta bancada, el mismo viceministro indicaba que no se pueden ceder el tema de los estudios de impacto ambiental, que debe ser el proponente del estudio el que debe permanecer, y si no, pues eso debe de ser cambiado. Entonces, de este tema se ha hablado un montón en varios momentos, desde hace varios años, y el estatus de la empresa sigue de la misma forma, y eso también es preocupante porque pareciera ser que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente no tienen una coordinación interinstitucional, y dos, que tampoco hacen una revisión periódica de cada uno de estos proyectos. Y la Contraloría, ¿por qué está el día de hoy acá? Porque entiendo que el Ministerio de Ambiente, a partir de cuando se sucedió toda esta controversia relacionada con la actualización del estudio de impacto ambiental, una figura que tampoco existe en la ley, la anterior ministra de Ambiente había solicitado a la Contraloría General de Cuentas una auditoría relacionada con el expediente de la actualización que se encontraba en el Ministerio de Ambiente, dado de que habían varias dudas. De hecho, entiendo que el expediente sigue bajo investigación del Ministerio Público. Nosotros presentamos una denuncia relacionada con esto, de que posiblemente había falsedad material e ideológica dentro del expediente, dado que habían algunos técnicos del Ministerio de Ambiente que aducían que les habían hasta falsificado la firma para poder sacar la resolución de la actualización. Entonces, este tipo de situaciones son las que han estado dentro de todo este proceso, y el otro tema es ver si la Procuraduría de Derechos Humanos sí ha estado documentando las posibles vulneraciones a derechos humanos. De hecho, había una mesa Guatemala-El Salvador para ver este tema a nivel de procuradores, para ver si realmente todavía continúa o no esta mesa y cuáles han sido los principales resultados que han tenido a lo largo de del funcionamiento. Esta mesa incluso ya tiene varios años, porque fue, si no estoy mal, hace como 5 años que fue instalada. Tuvieron reuniones tanto en El Salvador como del lado guatemalteco. Entonces, 5 años después, esta mesa debió haber dado ya resultados, recomendaciones, sanciones, resoluciones de violación a derechos humanos, porque las han habido. Entonces, es parte de los objetivos de esta reunión. Entonces, darle la bienvenida. Había sido citado el señor ministro Víctor Hugo Ventura, pero delega al viceministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Alberto Ábalos Ortiz. El procurador de Derechos Humanos delega a la licenciada Darley López Vázquez del Departamento de Coordinación Regional de Dirección de Auxiliaturas. La Contraloría General de Cuentas al licenciado David Guzmán, quien es director de auditoría de la Dirección del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la ministra de Ambiente, que delega al ingeniero Melvin Estuardo Navarro González, director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, para que participen en esta reunión. Bueno, bienvenidos. Director, ingeniero Melvin, quisiera saber a nombre de quién está actualmente el estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente de este proyecto. Muy buenos días a todos, muy buenos días, señor diputado. Bueno, dentro de nuestros registros, actualmente el expediente está a nombre de Eleva Resources,
sociedad anónima. Eleva Resource. Ya. ¿Esto desde cuándo son ellos los proponentes? Fíjese, diputado, que desde el año 2021 están ellos como... 2021. Ya. Y previo a Eleva Resource, ¿quién tenía tu impacto ambiental? Fíjese que el expediente original, que es un expediente que data del año 2007, estaba a nombre de la entidad Entre Mares, Sociedad Anónima. Okay. ¿Se pueden ceder las aprobaciones de estudio de impacto ambiental? Mire, sí, toda vez siga su proceso. ¿Por qué el viceministro Rodas dice que no se puede? Mire, recientemente lo que hubo es un cambio de representante legal. Digamos, toda entidad pues tiene un representante legal, toda vez sea constituida como una sociedad anónima. Ajá. Lo que puede ser, es cambio de representante legal, perdón. Por eso, pero... A ver, yo vengo, contrato una consultoría que me va a hacer todo el tema del estudio de impacto ambiental. O sea, José Chic viene, contrata una empresa consultora que le va a hacer un estudio de impacto ambiental que va a presentar ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para su aprobación. Dentro de esa consultoría ambiental hay compromisos ambientales que va a asumir José Chic para que le aprobaran su proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar si el señor Melvin Estorona, yo vengo y le vendo a usted el proyecto, o yo vengo y le cedo a usted? ¿Quién es el que va a tener que cumplir los compromisos ambientales? Sí, originalmente pues sería la persona que adquirió inicialmente, digamos, los compromisos. Vale, pero ahorita ya no es Entre Mares, ahora es Eleva Resource. Entonces, si hoy hay un tema de daño ambiental en este proyecto, ¿a quién hay que hacer la reclamación? Sí, originalmente tenía que ser Entre Mares. Pero Entre Mares ya no es el dueño. Sí, actualmente, por el cambio que hicieron, pues es Eleva Resource. Pero ya, por eso, pero es que lo que sucede es que no es un cambio de representante legal y no es un cambio de dueño, Sí. de empresa. Ojo, porque sí hay un tema de venta del proyecto. Incluso ahorita ya no es ni siquiera Eleva Resource el propietario de la licencia, ahora es Bluestone. Entonces, si se da cuenta, ahora pareciera ser que hasta hay lavados de estudios de impacto ambiental, porque empezaron con Entre Mares, ahí está, usted tiene razón en eso. Luego, efectivamente, lo habían venido a Eleva Resource, pero ahora la empresa, porque si usted se mete en las páginas, ahí está Bluestone. Entonces, ¿a quién le voy a hacer yo el reclamo si hay un daño ambiental hoy? ¿Se lo hago a Entre Mares? ¿Se lo hago a Eleva Resource? ¿O se lo hago a Bluestone? ¿A quién hay que hacérselo? Y al menos en nuestros registros sigue siendo Eleva Resource. Viceministro, usted tiene, o directora, ustedes tienen el dato de quién es el dueño actualmente de la licencia. Eleva Resource. Eleva Resource sigue siendo. ¿Desde cuándo? 2017. Desde el 2017. O sea que Eleva Resource adquirió previo la licencia minera, previo al estudio de impacto ambiental. Y lo adquirió 5 años después, 18, 19, 20, 21. Lo Sí. que cambió es la casa matriz, ¿verdad? O sea, de Bluestone pasó a Aura Minerals, pero el Eleva Resource, la empresa acá en Guatemala, sigue siendo Eleva Resource, con su mismo número de NIF, con su mismo Ya. fiscal. Ajá. Eso ya lo han verificado. Ok. ¿Cuál fue el mecanismo que usaron, director, para cambiar de Entre Mares a Eleva Resource? ¿Hay una resolución de esto? Sí, tenemos otra resolución. ¿Quién emitió la resolución? Fíjese que el dato no lo tengo a la mano, diputado, pero sí tengo. ¿Y cuál es el procedimiento para que yo pueda ceder una cuestión de este tipo? Sobre todo porque estamos hablando de un proyecto de gran envergadura, o sea, es un tema de una empresa minera, no está cediendo usted los derechos para construir una casa. Entonces los compromisos ambientales deben de ser, digamos, bastante fuertes, pero ¿cómo hicieron este procedimiento? Mire, dentro de la figura, el Ministerio de Ambiente tiene lo que se llama cambios solicitados por el proponente.
formulario donde se consignan todos los datos para realizar estos procesos. ¿Cuándo fue ingresado el expediente y cuándo fue resuelto? Fue ingresado en el 2021 y resuelto en el 2024. O sea que ya fue esta administración los que lo resolvieron. Sí, fue en enero, antes del cambio de administración. O sea que, a ver, para entender. Porque entonces ahí hay un tema que Contraloría se la tiene que ver. Eleva Resource ingresa su expediente para el cambio de representante legal o el cambio de los proponentes en el 2021, ¿sí? Entonces, básicamente, conociendo la otra historia de la actualización, quiere decir que Eleva Resource metió 2 expedientes al mismo tiempo, o casi que en paralelo, por lo que ustedes están manejando ahorita. Porque entonces ingresó el tema para cambiar proponentes y a la par metieron el expediente para el tema de la actualización. Ojo con eso, porque entonces metieron 2 expedientes al mismo tiempo. No habían ni siquiera aprobado, no le habían aprobado el tema de cambio de proponentes y ellos ya habían metido el tema de la actualización. ¿Se dan cuenta por qué dijimos siempre que esa actualización era ilegal? Y quiere decir que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales resolvió los 2 expedientes básicamente al mismo tiempo. ¿Cuándo resolvió el Ministerio de Ambiente el tema del cambio de proponentes? Dime fecha. Mira, el último cambio de proponente que nosotros tenemos en nuestro registro fue cambio de representante legal, fue el 24 de febrero de 2025. Es una adhesión de representante legal. Sí, pero digamos el tema para el cambio de proponentes, ¿cuándo ustedes aprobaron eso? Pero deme fecha, porque quiero tener la fecha de cuándo cambiaron proponentes y cuándo resolvieron el expediente de la actualización. Porque entonces Eleva Resource no tenía la legitimidad para meter el expediente de actualización y todavía sí se lo aprobaron. Sí, mire, el 9 de enero del 2024 fue que se emitió la actualización, que yo le comento, fue justo antes del cambio de gobierno. Ah, ya. Ajá, 9 de Pero este enero. es cambio de proponentes. No, donde se dio procedencia a la actualización, que posteriormente pero se enmendó. ¿y el cambio de proponentes? Ahorita se lo... Sí, este está, porque este es el tema de la actualización, eso está claro. El 9 de enero. Ah. Porque si no vamos nosotros ahí a la dirección, eso hubiera pasado en secreto. Pero entonces quiero saber el tema del cambio de proponentes, ¿cuándo fue? Porque si no lo habían aprobado antes del 2021, no tenía la legitimidad para meter un expediente de actualización. Sí, ahorita le voy a conseguir el... Ahorita le consigo tanto, estamos ahí verificando. En lo que el Ministerio de Ambiente nos revisa ese dato, directora de Minería, ¿cuáles son los reportes y cambios de representantes que ustedes tienen registrados hasta el día de hoy? Nosotros el 28 de enero del 2022 tenemos una resolución de Entre Mares de Guatemala, Sociedad Anónima, a Eleva Resources, Sociedad Anónima.
Y de ahí no ha habido ningún otro cambio. No, porque sigue el nombre de Eleva Resorts. Ok. O sea que ahorita es Eleva Resorts el propietario de la, Sí. de la licencia. Sí. Ok. Y en este caso, licenciada, si usted tiene ahí reporte, porfa, dígame en qué, desde cuándo tiene la licencia Entre Mares Guatemala y cuánto fue que les reportaron anualmente del tema de extracción. Sí, ellos tienen la licencia minera desde el año 2007. Ajá. ¿Y cuánto les han tributado de ese año? Bueno, ellos... O sea que entiendo que del 2007 al 2022 era Entre Mares quien tendría que haber reportado el tema de extracción. Y del 2022 a la fecha es Entre Mares. Entonces dígame, ¿qué reporte tienen ustedes de tributación del 2007 al 2022 y del 2022 al 2025? Bueno, ellos básicamente la producción que han tenido por los problemas que todos sabemos, ¿verdad? Que han tenido al poder ingresar a los túneles, ellos no han tenido una explotación tan grande, ¿verdad? Ellos lo que tienen es en stock, si tienen, y han ido sacando en producción anual 2 toneladas en promedio anuales de mena. Eso es lo que les han reportado. Eso es lo que ellos han reportado, ya que no han podido ingresar ahorita a los túneles, y es lo que ellos estiman realizar durante este año, según un cronograma que O sea, ellos... 2 toneladas de mena es lo que les han reportado anualmente. ¿De qué año? El año en el que sí tenemos reporte de una producción mayor fue en el 2019, que ahí reportaron 1.275 y antes sí 787, 500. Por eso, pero ¿de qué año les han reportado esto? En el 2016, 173. 2017, 500. 2018, 787. 2019, 1.275. 2020 y 2021 no reportaron, y 2022 2 toneladas, 2023 1.17 y 2024, que es la última, 2.62. No, pero ¿y del 2007 para adelante? Para ese, no se lo O tendría sea, ahorita que- usted me dijo del 2007 al 2019. Del 2019 16 a la fecha. del 16 para la fecha, es lo que me reportó. Le puedo, De 2016 para atrás, se lo puedo enviar al diputado. No, va, no. mire, y aquí le voy a ayudar a hacer el trabajo, mire. Aquí está la respuesta, mire. Sin movimiento. Del 2007 al 2015, esta va a ser la respuesta. Sin movimiento. No sacaron nada. Aquí está 1, 2, 3, 4. Estos son anuales. 5, 6, 7, 8, 9 años sin extraer ni una onza, ni un gramo de mineral. ¿Qué fue lo que sucedió? Como se empieza a ver todo este tema y las comunidades empiezan a decir, bueno, no hubo extracción, entonces hay que iniciar el proceso de cierre por el tema de caducidad, 2 años, lo que la ley le permite a usted. No, si en 2 años no extrae ningún gramo, lo que procede es que el Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, inicie cierres. Me sorprende porque aquí tengo ya el 2016. Aquí en teoría, en el 2016, 17, tiene casi la misma cantidad extraída. Casi, si usted se da cuenta, tiene la misma extracción. Ahí se lo puedo prestar si quiere. Cantidad extraída 30.463 del 2016. Y aquí, el siguiente año, 500. O sea, en lugar de aumentar, se va disminuyendo. Entonces creo que
o a usted no le pasaron bien las cifras, o los informes de alguna forma ya están siendo manipulados, es lo que yo podría inferir. Incluso tienen una cuestión hasta de estos que ven el futuro, ¿va usted? Porque mire, en el 2018, saldo anterior, 29.963, cantidad extraída 787, nunca incrementaron realmente. Saldo próximo año, 30.750. Casualmente son la misma cantidad que ya le habían reportado en el año 2016 y ya la estaban poniendo a futuro en el 2018. Saldo próximo año 32.035. O sea, sí, pero no, pero aquí esto le estoy dando, estos son saldos próximo año. O sea, lo que le estoy dando son los saldos de próximo año. O sea, ¿a qué voy con esto, licenciado? Es un proyecto que fracasó. El problema es que si yo no puedo entrar a los túneles, es que entonces hay un tema de fallos en el estudio de impacto ambiental y en el tema del modo en que ellos plantearon, porque nadie se los planteó por ellos mismos plantearon ese proyecto. ¿Cuál es el punto? Aquí miren, el 2021, cantidad extraída, nada. A usted le reportaron algo, pero aquí ellos no tienen nada. Porque en el 2021, y ojo con eso, 21, 22 y 23, en el 21 no le reportaron nada porque casualmente es cuando ya estaban cambiando el estudio de impacto ambiental de los proponentes y estaban cambiando y estaban metiendo el tema de la actualización. Esa es la razón del por qué no reportaron nada de extracción. En el 2022, cantidad extraída, 2 toneladas métricas, le quieren decir aquí. Y saldo próximo año, en teoría, eran 32.000. Sí, el título ahí está mal, el saldo próximo año, pero es el saldo que venimos arrastrando. Pero si usted se da cuenta, licenciado, ojo, porque mire, usted dio el clavo ya. Del 2016 le están reportando lo mismo. 2016, 17, 18, 19, 20, 21 le están reportando lo mismo todos los años. O sea, que hay un tema de ilegalidad comprobado con documentos del mismo Ministerio de Energía y Minas. O sea, ¿qué es lo que corresponde, viceministro, director? Iniciar el proceso de cierre. Es que, ¿qué van a...? Porque si no, era un incumplimiento de deberes. Si no, cualquiera de los vecinos va a poder ir y denunciar al ministro, al viceministro, a usted misma, directora. Porque con esto yo le estoy evidenciando y estos son documentos del mismo Ministerio de Energía y Minas. Y estos son los reportes incluso. Nombre de hecho minero, proyecto minero Cerro Blanco, nombre del titular, Entre Mares de Guatemala, Sociedad Anónima. Son los mismos reportes de la empresa los que le estoy dando a conocer, directora. Y entonces le estoy, desde el 2017 al 2025, todas las autoridades del Ministerio de Energía y Minas han tenido un incumplimiento sistemático al momento de no hacer cumplir la ley de minería. Con esto, lo que corresponde es el cierre. Porque ya no van a tener, o sea, no, si no le han reportado, tuvo alrededor de, 12 años que le reportaron a cero. 12 años reportándole a cero. Y los pocos años que le reportan es la misma cantidad que han traído todo el tiempo. Entonces como que alguien fue a hacer una su prueba, sacó su poquito de mena y es la que le han estado mostrando cada vez que van. Y ojo, directora, porque entonces el tema es que las auditorías que ha ido a hacer el Ministerio de Energía y Minas, puede haber un tema de falsedad en los reportes por parte de la gente que las ha ido a hacer. Yo no soy experto minero, pero alguien me decía ahí que los cánones de todas formas tienen que variar de una u otra forma, a no ser que no estén extrayendo nada. Ahorita te doy la palabra, solo quisiera, si ya tienen el dato. El expediente ingresó en el año 2022 y fue notificado en enero del 2023. ¿Y qué fecha? ¿De 2023? A ver, el expediente de cambio de proponente entró en el 2022. Y fue resuelto y notificado en enero del 2023.
No, pero no creo que o sea, el Ministerio de Ambiente ha caído en ese tipo de cuestiones así tan feas. Porque en el tema de la actualización, ¿qué empresa fue el que ingresó el expediente de actualización? Eleva Resources. Va, pero si él no era el proponente, no había hecho el cambio de proponente aún. Entonces, ¿cómo? Uy, ahora solo falta que yo pueda hacer trámites por otro, pues. Si, porque si usted ahorita me dice que el expediente, que va el expediente de actualización entró en el 2021. El cambio de la actualización, ya para el tema de la actualización, la que resolvieron el 9 de enero del 2024. Pero si usted me dice que el cambio de proponentes, el expediente entró hasta el 2022, por eso le decía que todo eso estaba lleno de ilegalidades, pues. Y todavía administrativamente lo resuelve así. No, hombre. Por eso decía que aquí va esta Contraloría y que tome nota de todo eso, porque al final le va a tocar auditar todo este tipo de situaciones, porque ahí había una mafia metida entonces, en este sentido. ¿Cómo es que yo ya voy y meto un expediente de una actualización sin ser todavía parte del proceso como tal? Julio. Solo quisiera aportar dos cosas importantes en este proceso. Una es el decreto 319-2019 del Ministerio de Ambiente, donde surge la figura de actualización de su impacto ambiental. Eso surge en 2019 justo para la venta de los derechos mineros que ya estaba gestionando Goldcorp. Anunció en 2010 que cerraba operaciones en dos proyectos, uno en México y uno en Guatemala. Sí, uno en México y el de Guatemala era justamente Cerro Blanco. Lo dijeron en la prensa. Le preguntamos al ministro, al viceministro de la Vega Insecti, también en una reunión de trabajo, y nos dijo que ellos no sabían nada, que eso era problema de la empresa, que el ministerio no tenía por qué enterarse por la prensa de lo que estaban haciendo, pero era anuncio. Ahora, con este decreto 319-2019, ellos querían poner a la venta, facilitar la venta del derecho minero a Bluestone. Y Bluestone en 2021 hace la exposición en Asunción Mita, diciendo que va a cambiar la minería, que va a ser a cielo abierto, y no tenían la autorización. No tenían la autorización, pero ya estaban anunciando. Entonces, la gente obviamente tiene que exigir respeto a la participación y a la consulta. Las actualizaciones, según el mismo decreto, no admiten de que la gente se pueda, digamos, expresar y decir libremente si quieren o no quieren ese proyecto. Fíjense, ahí todos los años que pasó sin movimiento, extrajeron volúmenes millonarios de metros cúbicos de agua geotermal del suelo, porque no podían acceder al minado. Eso quiere decir que el estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio en 2007 no servía. Esa es una predicción fallida. Y esa es una cosa que se permitió durante 8 o 10 años, que siguieran extrayendo agua geotermal, afectando los acuíferos de la capa subterránea y contaminando el río Ostúa y el lago de Huica. Alertamos a la gente de El Salvador. Los compañeros de El Salvador han estado preocupados porque este es el abastecimiento principal de agua que tienen a través del río Lempa. Ostúa, Huica, Lempa es una cuenca de las más largas de Centroamérica. Y en ese sentido hay resoluciones de la PDH de El Salvador. Aquí también pusimos alertas, en la PDH se hizo un seguimiento, al día de hoy no hay una resolución todavía. Interpusimos un amparo y nos dijeron que no había lugar. ¿Y cómo no va a haber lugar si el estudio no sirve? Si se está contaminando el ambiente, se está afectando la vida de los ciudadanos de Asunción Mita. En ese sentido, yo creo que la falla ahí, y se lo digo al diputado Chico, es la siguiente. Hubo un caso parecido de venta de derechos mineros previo, Mina El Sastre. A Mina El Sastre, que ya se llamaba El Soyate, ya han cambiado como 5 o 6 nombres. Esta mina estaba ya explotando oro en la carretera al Atlántico, a la altura de San Antonio de La Paz. Ya destruyeron todo el cerro y en ese momento se da cuenta el ministerio de que el derecho minero no le correspondía justamente a Extinto,
que era la empresa que estaba explotando, porque el derecho lo tenía Rockall Bridge. Y Rockall Bridge fue señalada también de que eso no se podía hacer. Los derechos del estudio de impacto ambiental no se pueden ceder legalmente. Apelaron a la Corte de Constitucionalidad, ahí está el expediente. Y la Corte lo que le dijo al ministro Achila, que por cierto anda prófugo y fue de la gente que más lucró con este tipo de negocios, lo que hizo fue la Corte le dice, aplique la ley de minería. Y el ministro Achila, a pesar de todo lo corrupto que sabemos que es, la tuvo que cancelar y exigió un nuevo estudio de impacto ambiental. Esa era la solución, una solución legal, apegada a derecho. En este caso estamos viendo ese delito continuado. No solo el estudio no sirvió, sino que se permitieron hacer un decreto específico para permitir una actualización. Eso no se vale. En ninguna parte del mundo se puede actualizar un estudio que ya está muerto, que no sirve, que no funcionó. Y era obligación del ministerio revisar eso, como obligación también del Ministerio de Energía y Minas haberlo cerrado a los 2 años en que no extrajo pero ni un gramo de oro. Entonces hay un delito continuado, que es lo que estamos señalando en este sentido, y no lo hacemos por una razón más que proteger la vida de la gente que vive en la Función Mínima. Son derechos humanos los que están en juego. Y el Ministerio de Ambiente, su obligación es proteger esos derechos. De igual manera, el Ministerio de Energía y Minas protege el patrimonio. Pero entonces, ahí en este caso del sastre, que yo creo que sería ilustrativo, porque hay jurisprudencia de por medio, si es necesario revisar exactamente a quién le corresponde la legalidad para responder por los daños ambientales que está generando este proyecto. No está claro, porque Entre Mares es una empresa que se fundó en el año 1992. Anabela Morfín, como diputada, habilitó esa asociación civil. Inició con un capital de 50,000 quetzales, al día de hoy tiene más de 180 millones de dólares, únicamente por haber sido subsidiaria en el manejo de este derecho minero. Goldcorp le pagó Bluestone, y ahora la vendieron a Aura Minerals, otra empresa delincuente que viene de Honduras, donde ha causado daños ambientales y una gran conflictividad social. Yo creo que en este caso nosotros, como ciudadanos, exigimos mínimo que se le pidan credenciales a estas empresas. Bluestone, ¿de dónde venía? Era la familia Lundin de Canadá. El patriarca de esa familia, Jan Lundin, está siendo procesado en los tribunales por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Por haber masacrado 4 aldeas en Sudán del Sur. Es un caso abierto y lo están ventilando ahorita. Y ahora vienen otras personas que, bueno, el Estado de Guatemala a nosotros nos pide antecedentes penales, antecedentes policíacos, cartas de recomendación. Y a esas empresas no les piden absolutamente nada. Yo creo que ahí está la falla. Pero volviendo al tema y lo que estaba explicando el diputado, que es una cuestión preocupante, porque nosotros en el expediente que presentó Elevar para que lo volvieran o le habilitaran la posición de poder hacer minería de cielo abierto, en el estudio de factibilidad, página 347 por ahí, aparecen varios documentos. Una solicitud al presidente Jimmy Morales para que les permita venir como empresa a trabajar a la minería, porque van a dar trabajo y a facilitar el desarrollo. Y después, una acción legal del Ministerio de Energía y Minas que pide precisamente la caducidad de la mina en el año 2015, cuando cae Pérez Molino. Esa caducidad se inicia y ahí están los documentos. Es cuando parte de los documentos que se perdieron en el expediente, pero ya aparecieron. Ahí justamente lo que piden que se les deje trabajar. Y además el Ministerio le reclama, pero ¿cómo van a trabajar si no han tributado? Ahí están los documentos. No han tributado en 8 años, no han sacado nada. Y mienten, porque lo que presentan al ministerio son los stockpile, ¿sí? Las muestras que sacaron de los túneles, muestras. Eso lo presentaron como material minado y por eso no cambia, porque es lo único que tienen. Es lo que presentan cada año. Tristemente esa es la realidad.
Y con eso lo que hicieron fue, si están tributando, están sacando material, que sigan. Y ahí hay otro delito del Ministerio de Energía y Minas que dice, la mina está vigente. Nunca nos explicaron qué significaba esa palabra y lo tenemos por escrito. Dice el ministro, la mina está vigente porque tiene trabajos avanzados en los túneles. Mentira. No podían hacer los túneles por el agua geotermal y sacaron la cantidad de agua geotermal que ustedes no se imaginan para tener acceso, según ellos, a los yacimientos de oro. Al final no llegaron. Tuvo que venir Bluestone, tuvo que hacer esa pantomima de que estaban sacando, que no es cierto, nunca han trabajado. Hemos auditado el proyecto, no han contratado gente, estaba abandonado los últimos 5 años y casualmente el agua que se había secado de varios nacimientos volvió a brotar. Es una muestra evidente pues del daño que le están haciendo los acuíferos. Es increíble. Hay acciones de monitoreo del Ministerio de Ambiente y acciones también de parte del Ministerio de Energía y Minas, pero no reflejan para nada la cantidad de arsénico que existe en forma natural ahí y que la sacaron con esa agua que supuestamente la trataron para que le quitaran el arsénico, pero al final nosotros hicimos muestras de monitoreo, lo hicieron en El Salvador y se demuestra fehacientemente que esa agua extrajo volúmenes incalculables de arsénico que fueron vertidos al río Oscuro sin tratamiento. Entonces estamos frente a una situación de verdad delicada. Es probadas por los documentos que tiene el diputado de que han mentido, han falseado, llegaron al colmo de falsear esa resolución de minería de cielo abierto, que gracias a la acción de los vecinos y de la acción de fiscalización del diputado, detectamos un documento con graves anomalías y falsedades ideológicas, que le falsificaran la firma a 3 técnicos para autorizar la minería de cielo abierto, desecharon la opinión de un experto en minas. Afortunadamente los compañeros de El Salvador y otras organizaciones pagaron ese estudio, el estudio del doctor Steven Emberman, que es asesor del Congreso de Estados Unidos para proteger los derechos de los indígenas norteamericanos que están afectados por la minería. Es una eminencia. Ese documento aquí, personalmente, con el diputado se lo entregamos al ministro Espino Rojas, lo recibió, me firmó de recibido y no aparece en el expediente. No aparece. Y ahí el señor recomienda que se deben cancelar las licencias a esta empresa porque no cumple para nada con los requisitos mínimos para la protección de la vida de la gente. Imagínense, en ese estudio que aprobaron en el Ministerio de Ambiente aparecía que iban a hacer una pila de relaves de 100 metros de altura. Más o menos un edificio de 38 pisos. Esa pila de relaves, al momento en que cayera un evento hidrometeorológico como pasó la tormenta Bonnie en 2022, hubiera causado un desastre, porque está a 200 metros de una aldea bastante poblada, la aldea Trapiche Vargas. El señor lo hizo la modalidad, tienen los aparatos para hacer ese tipo de predicción, y que fuera aprobado por el ministerio en esa resolución falsa, de verdad, da vergüenza. Y da pena pues porque es un crimen legalizado. Afortunadamente se revocó esa decisión y aplaudimos eso porque primera vez que un ministerio reconoce que adentro de las estructuras ministeriales hay cliques de delincuentes. Hay gente que está siendo perseguida penalmente también en el Ministerio de Energía y Minas. El mismísimo presidente participó justamente en un evento en la aprobación de una licencia de la CGN y para impedir la consulta de vecinos. Señores, estamos en un país de verdad que lo queremos rescatar y apelamos a la ética, al profesionalismo de todos ustedes para que ayuden a corregir estos problemas. Esa es la función del diputado y nosotros en lo personal le agradecemos porque si no es así no hubiéramos encontrado un papel que pudiera probar todo lo que estamos diciendo. No estamos hablando mentiras. Y les pedimos a ustedes así de verdad como ciudadanos y apelando pues a su buen juicio a que corrijamos este desastre.
No se vale. Ni para nosotros ni para los salvadoreños, que van a ser los que más van a padecer en adelante. Desgraciadamente ya también se cuecen habas, ¿no? Y el presidente Bukele deroga la prohibición a la minería metálica y se lanza a la aventura de establecer la minería en El Salvador sabiendo que no tienen agua. El Salvador es agua dependiente de Guatemala. El río Lempa nace en Olopa, en Chiquimula, y lo alimenta el río Estú en Guatemala, ¿no? Que nace en San Carlos Alzatán. Entonces, si queremos Guatemala futuro, tenemos que actuar. Y créanos, si no tuviéramos papeles en la mano, no les digo nada. Pero eso de la falsedad de que sacaron esa mena, es mentira. Vayan a ver, ahí están todavía las muestras. Es más, iban a hacer lixiviación de oro ahí mismo en Asunción, México. El derecho minero es de 2007, la licencia ambiental se la dieron a Milton Sarabia, gerente de Montana Exploradora. Y para obtener esa licencia despidieron a todo el equipo de gestión ambiental, porque lo rechazó 2 veces. Ahí están los papeles. 2 veces rechazaron ese estudio y lo volvieron a aprobar, y en base a ese estudio siguieron adelante con esta empresa. No, es que todo está ahí. Y de verdad es doloroso decirlo, porque venimos a estas reuniones con el ánimo precisamente que ustedes nos ayuden a nosotros a que se respeten nuestros derechos. No pedimos más. Estamos actuando legal, pacífica y sin violencia, como deben de ser las cosas aquí en Guatemala. Y esperamos de que esto cambie, la verdad. Entonces, perdón por el tiempo, ahorita. Mira, mire, viceministro, que aquí es un tanto ustedes y un tanto el Ministerio de Ambiente, creo que ya todos les hemos ido documentando, todo está documentado, todo está denunciado. Creo que aquí lo que hace falta es que el ministro y usted, viceministro, tomen la decisión y hagan lo correcto. Lo correcto es cumplir la ley. O sea, aquí no le estamos pidiendo nada ilegal, no le estamos pidiendo nada que no vaya en función de lo que corresponde. Yo nunca le pediría al que cometiera una ilegalidad, pero sí le voy a exigir que cumpla la ley. Mira, aquí está Derecho Minero, Proyecto Minero Cerro Blanco, titular Eleva Resource S.A. Pago realizado desde el año 2007, y con eso usted evidencia que no han generado nada. Pago realizado desde el año 2007 a la fecha por el Derecho Minero Cerro Blanco al Estado de Guatemala por la cantidad de 8.555.97. Eso es lo que han tributado desde el 2007 para acá. Regalías al Estado. Han hecho 3 depósitos, uno en el 2017, 19 de enero del 2018, por un monto de 8.190.19. En el 25 de julio del 2018 por 245.96 quetzales. En el periodo del 2019 hicieron un depósito el 24 de enero del 2020. ¿Sabe por cuánto? Por 90 quetzales. Y en el periodo de 2022 hicieron uno el 25 de enero de 2023 por 29.60 quetzales. Eso es lo que han hecho, eso es lo que han tributado. ¿Y por qué han tributado solo esa cantidad? Porque no han extraído nada. No tienen más que ese famoso stock. Esta palabrita del stock, mire, directora, yo lo he escuchado como 10 veces. Porque es al único que hacen referencia, porque es el único que hay. Porque este proyecto fracasó. No sé cuál es la gana, cuál es el tema de que el ministerio no quiere entrar a documentar y a ver las ilegalidades. No sé si están esperando volver a perder otro arbitraje. Por responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, que no necesariamente tienen que ser, no son los funcionarios actuales, pero al final es la institución misma. Por la institución del Ministerio de Energía y Minas, el Estado de Guatemala va a tener que pagar alrededor de $600 millones a la hidroeléctrica de San Mateo
y que el Ministerio de Energía y Minas en su momento incluso hasta negó la existencia de pueblos indígenas. Mira el grado que han llegado. Que el ministerio, el viceministerio de Desarrollo, haya negado la existencia de pueblos indígenas en una zona donde hay canjobales, chujes, mames. Hasta ese grado han llegado. De volver mestizos. Yo pensé que eso había pasado solo en los tiempos de hace 1800 y algo, pero no, pasó y hay informes por escrito de eso. Y el otro tema es todo ese desastre ambiental provocado por Trexa y que va a provocar Trexa y que ahora le va a tocar al país pagarle a la empresa que nos iba a hacer daño ambientalmente. A esos grados estamos llegando. Y esta empresa que está ahora de subsidiaria o como ustedes le llamen, su expertise es comprar proyectos que estén quebrados o que saben que no van a funcionar para llevarlos a un arbitraje ante el CIADI y ganarles el arbitraje. El negocio de ellos no está en la extracción. El negocio de ellos está en los arbitrajes. Incluso ya se habla de que el arbitraje de este proyecto va a ser por lo menos de alrededor de $300 millones. No sé si son clarividentes o qué, pero el tema es de que ya se habla de que este proyecto va a ir a un arbitraje. Y se los pretenden ganar porque el Ministerio de Energía y Minas no quiere entrar a documentar. No le estamos pidiendo nada ilegal, viceministro. Aquí tiene usted información del mismo Ministerio de Energía y Minas. Las ilegalidades las han cometido en las instituciones. Imagínense que el Ministerio de Energía y Minas tuvo 12 años abierto un proyecto que no había generado ni una onza de mineral, ya sea oro o plata, y esté aún abierto. Y que del 2016 para el 2025 lo que han hecho es venirlos teniéndolos baboseados, decía mi abuelita, y engañados. Porque están mostrándole todos los años la misma cantidad. Lo que hacen es mover unas cuantas onzas y de eso, pero al final es la misma cantidad, no hay más. Entonces, aquí, viceministro, lo que vamos a pedir es que tome acciones y le vamos a dar tiempos, porque si no nos va a orillar a tener que interpelar al ministro, pues. Y el ministro va a tener que venir a explicar entonces al pleno qué es lo que está. Y como le digo, todo está documentado. Lo que decía Julio, todo está documentado y no sabemos esta historia porque venimos, todavía el Ministerio de Energía y Minas en la época del Patriota intentó empezar a hacer. Imagínense, el gobierno más corrupto de este. Bueno, ahora ya el Patriota y el de Vamos se pelean la estafeta de ver quién fue el más corrupto. Pero dentro de todo ese tema de la corrupción, todavía querían cancelar eso. Yo no estoy diciendo que no, ustedes son el ente rector, ustedes deciden si otorgan o no licencias, pero que el tema es que vayan en un ordenamiento, que vayan apegados a la legalidad. No como este tipo de cosas, no como lo que han estado haciendo en el Ministerio de Ambiente, incluso falsificando firmas, incluso recibiendo expedientes. Imagínate, a mí me preocupa ahora, digamos, este tema de que no habían hecho ni el cambio de proponentes y ya estaban la empresa metiendo un proceso de actualización. Entonces eso es preocupante y que sobre todo el 9 de enero le estaban notificando al representante legal. Imagínense a qué grado llegaron director, y ojo, porque eso le va a corresponder a usted en su momento. Incluso le crearon una ventanilla especial a este proyecto, el Ministerio de Ambiente. La caja de todo el expediente que fue a encontrar unas cajas, ¿sabe dónde estaba? En un mueble atrás del escritorio del director. Y todos los que hayan tenido que ver algo con el expediente, directa o indirectamente, a todos los echaron del Ministerio de Ambiente, a todos. Incluso y ese es un tema que es bastante complicado, no sé qué tanto movieron ahí, pero incluso creo que fue un compañero, no me acuerdo del género, pero el que recibió el expediente, solo por haberlo recibido, lo echaron del Ministerio de Ambiente. Fue de los primeros que echaron. Solo por haber recibido el expediente. No le estoy diciendo ni siquiera que lo revisó. Solo por haberlo recepcionado. Lo echaron ahí. Entonces, ese tipo de situaciones son las que están acá
So, antes de ir aterrizando, Fernando, quería decir algo. La verdad que el proyecto va a cumplir en realidad 30 años de existencia, porque la licencia de exploración le fue cedida en Quemares en el 97. Y pasaron 10 años para que le dieran la licencia de explotación. O sea, esto comenzó durante el gobierno de Álvaro Arzú. La otra cosa es que es el mismo actor, los propietarios de Quemares, los que aparecen en varios proyectos. Aparece en Cerro Blanco, son los mismos actores los que aparecen en Marlin, que ya cerró. Aparece también, hay una relación con Ixmingua en el proyecto del Tambor. Ya Julio hablaba del proyecto de Sastre, entonces hay un patrón ahí. Hay un patrón que no viene, pues últimamente esto se agudizó durante el gobierno de Yamatei, ¿va? O durante los gobiernos después del Patriota. Y la otra cuestión que habría que, la ministra hace más o menos un año, hace más de un año, habló de que estaban en el proceso de esperar, de que la licencia estaba suspendida por el momento y de que iban a entrar en el proceso de esperar un nuevo estudio de impacto ambiental para justificar, digamos, el cambio de explotación a cielo abierto. La pregunta que hay que hacerse es si eso va a ser así o no procedería el cierre del proyecto como tal. Habría que preguntar, diputado, si lo que dijo la ministra hace un año es así o qué está haciendo el ministerio en esa línea, porque ya hay una lesividad. Yo no sé si va a haber un proceso, si este gobierno va a haber un proceso de lesividad, porque está supermercado el proceso de lesividad desde hace mucho tiempo, aparte del aspecto económico, ¿va? Pues yo quisiera preguntar si está abierto ese proceso de lo que la ministra dijo hace un poco más de un año, de que iban a esperar de que hubiera un nuevo estudio de impacto ambiental cuando hay todas estas ilegalidades, irregularidades ya aprobadas, ¿va? Por información oficial. Director, ¿usted tiene información de esto? No, hasta el momento no se ha recibido en el ministerio ningún documento ambiental de este tipo. Bueno, mire, licenciado Guzmán, ¿ustedes tienen información si avanzó en algo la auditoría que había solicitado el Ministerio de Ambiente el año pasado relacionado con este proyecto? Sí, buenos días, señor diputado, buenos días a todos los periodistas, a todos los funcionarios. Nosotros efectivamente realizamos la auditoría que pidió en su oportunidad las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Con mucho gusto se lo podemos hacer llegar. Detectamos dos deficiencias, dos hallazgos precisamente en el tema de la presentación de estos estudios ambientales y las deficiencias que ahí están contenidas, tanto en la presentación de los hallazgos como en la conclusión del informe de auditoría, y le podemos hacer llegar una copia. Y mira, yo sí le pediría que si puede profundizar en esto, porque vea, para mí sí es grave que alguien se adelante al futuro, que alguien haya metido un expediente de una actualización que traía una serie de riesgos y complicaciones para el país. Ni siquiera era para solo Asunción Mita, era para el país en su conjunto. Y que luego haya metido el tema de cambio de proponentes y que se las hayan resuelto, digamos, en algunos casos con tanta celeridad. Y como le decía, esta empresa, entre otras, porque no es la única empresa, que tenía un trato preferencial VIP en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al grado de tenerle una ventanilla específica a esta empresa y a otras. Incluso la notificación de resolución no estaba ni siquiera en un libro. Llegaron al extremo casi que de perder el libro de registros de la entrega de resoluciones.
en este sentido. Y que aparte todavía lo siguen haciendo manual. Haber perdido folios del expediente. Y los folios que perdieron eran los de los especialistas, perdieron el de un médico, que era el que estaba dando todo el tema de lo de la calidad del agua, el tema de lo de las enfermedades que se podían provocar por todo esto. Entonces, licenciado Guzmán, yo sí quisiera que profundizaran un poco más y que abarcaran también el Ministerio de Energía y Minas, con esto que ya usted vio acá, porque se ha habido un incumplimiento recurrente de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas. Aquí ya el viceministro, el ministro y la directora tomarán la decisión si quieren pasar a ser parte del listado, o al menos si van a iniciar a hacer el proceso como corresponde y legalmente está establecido en la ley de minería. Porque aquí incluso toda esta gente que ha pasado por la dirección de minería, que ha sido viceministro, que ha sido ministro incluso, aquí estamos analizando si todavía corresponde un tema de denuncia por incumplimiento de deberes para que respondan al menos durante el periodo que han estado dentro del puesto para este tipo de situaciones. Es que Guatemala no puede seguir en ese desorden que ha traído históricamente y que sobre todo se burlan de la población, se burlan de la gente, porque nunca se ha tomado en cuenta. Y es, ojo viceministro, porque se les va a abrir un gran frente en Livingston, porque de hecho, y ahí directora también hay que tomar en cuenta, yo sé que no hay viceministro de Desarrollo Sostenible actualmente, pero sí junten a los equipos. Después de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad que indican que cualquier licencia posterior a esa licencia debe pasar por el tema de consulta, eso no lo pueden obviar, ni de las de exploración ni explotación. O sea, ya hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, independientemente del mecanismo que usted va a usar para hacer la consulta, ya la Corte les dijo. La Corte no prohibió dar licencias, lamentablemente, pero sí indicó que mientras que no se pueden otorgar más licencias de minería sin no haber agotado el proceso de consulta, porque todos los amparos que fueron presentados, la mayoría que se ganaron fue por la vulneración y la violación del derecho a la consulta. Entonces, eso ya incluso ya hay jurisprudencia de eso, ya está la de Oshek, ya está la de la que está ahorita de los Xincas, hay como 3, 4 sentencias que salieron casi que en la misma vía, entonces ya hay jurisprudencia de que eso hay que hacerlo sí o sí. Pero en este caso particular, viceministro ya le había dado un plazo para que ustedes tomaran acciones, no sé qué fue lo que pasó, pero nuevamente se lo vamos a solicitar con un plazo establecido para que ustedes hagan todo el análisis. Si necesitan esta documentación, pídanos, nosotros la podemos dar, porque yo sé que también en muchas instituciones ya hasta los papeles se robaron. Muchos expedientes como estos casi que los desaparecieron, porque ahí lo que han estado funcionando no son funcionarios en algunos casos, son clicas los que han habido. Entonces le quiero pedir para el 4 de agosto que nos puedan mandar ya el primer informe relacionado con qué van a hacer, porque aquí el tema es de que tienen que tomar una decisión, viceministro. Si la decisión es continuar, ya los compañeros podrán hacer sus acciones legales si las que ellos consideren y llevar este tema a donde corresponde. Si su decisión es efectivamente cumplir la ley y cerrar, ya se habilitarán otras vías, pero yo creo que hoy por hoy el ente rector, que es el Ministerio de Energía y Minas, sí debe iniciar los cierres y sí debe cumplir la ley. Imagínense, y con eso quiero ir cerrando, llevan, por los vacíos que tiene la ley, por ejemplo aquí en Chinauta, llevan más de 2 años, imagínense, 2 años, más de 2 años sin resolver una solicitud de prórroga de una empresa, de las empresas areneras de ahí. Entonces tienen en el limbo a la gente, porque a la gente le dicen, mire, espérese, porque ahí estamos analizando, pero más de 2 años analizando un expediente. O sea, aquí es como si tome una decisión el ministerio, si va a mantenerlas, la gente se les habilita las vías, si las cierran, que es lo que correspondería por ley, pues ya ahí se habilitarán otras vías, pero hoy por hoy mucha de la carga de responsabilidad está en el Ministerio de Energía y Minas y en el Ministerio de Ambiente, en varios
proyectos que están aquí y que ya hemos abordado con el director. Entonces creo que todo este desorden provocado por la institucionalidad sí le está pasando factura hoy por hoy a las comunidades directamente. Viceministro, usted ya tenía análisis de esto, ya sabía de todo esto, ¿qué han hecho relacionado con este proyecto como tal? Para el caso que nos ocupa en ese sentido, para ver la posibilidad de un cierre, hemos estado analizando desde el punto de vista legal, que básicamente tenemos que estar dentro de ese marco, cuáles son las opciones que se pueden tener y los grados de incumplimiento que la empresa, digamos, puede haber tenido. Varios de ellos son solventables, o sea, a la empresa le da derecho, digamos, en ese sentido de solventarlos y ese proceso es el que hemos iniciado. ¿Cómo cuáles son solventables? En el caso de la aclaración sobre quiénes son los responsables de presentar los estudios a los que hace alusión hace un momento, básicamente dentro del contexto del comercio, una empresa puede ser la propietaria y sus acciones pueden ser vendidas, cedidas, etcétera, transferidas a otra empresa. Lo que le exige la ley es que nos notifiquen a nosotros sobre ese traslado, más no entramos a juzgar la potestad o no del nuevo receptario. Y con este tema de la no tributación y todo esto. Hoy hemos pedido un análisis específico a nuestra unidad de fiscalización y a la auditoría interna para que haga un dictamen sobre ello mismo, para poder coincidir con los exponentes que nos hacen en esta mesa. Ya. ¿Y eso cuándo lo van a tener? Eso está complejo, digamos, una deficiencia. Pero ¿por Mire, qué está complejo, porque, viceministro? Porque desafortunadamente... ¿O quiere favorecer a las empresas? No. Porque mire, el ministro ahorita ya... Mire, yo estoy a dos documentos de interpelar al ministro. Porque incluso le dieron credenciales de exportación al hijo de Mario Richacón. Ahora hasta el crimen organizado le están dando credenciales de exportación, viceministro. Claro. Entonces, no hombre, tomemos con seriedad eso. ¿Qué tan complejo va a ser documentar de que les ha visto la cara a la empresa todo el tiempo el Ministerio de Energía y Minas? No sé si eso es tan difícil. No, complejo en el sentido de dificultad, no, complejo en el sentido de las capacidades que tiene la institución para ello. Y eso creo que usted es conocedor de lo mismo, ¿no? Es el ministerio con el menor presupuesto posible habido. O sea, Y que tiene mala ejecución presupuestaria. En principio tiene una mala ejecución porque cabalmente tiene un déficit de personal, un déficit de instrumentos, etcétera. Pero o sea, si tiene, pero mire, viceministro, eso no es excusas. Tiene no, este no, presupuesto. perdón. ¿Por qué no contrata gente para que le haga el chance, pues? ¿Puedo continuar? Sí. No es excusa, es realidad lo que estoy hablando. Usted lo ve en su mismo presupuesto que están viendo a nivel del Congreso, estamos hablando de pedir 120 y tantos miles y de eso ni al 1% le corresponde a este ministerio. O sea, poco. Pero es culpa del Esa es ministro. una realidad, ¿no? Pero es culpa del ministro de Finanzas. De quien sea. Ya Yo sé, trabajo ya sé. yo Pero trabajo es con el una mismo realidad y ejecutivo. esa es la realidad que Pero es el mismo tengo. ejecutivo. Pero mire, No, estoy de acuerdo, yo pero estoy mire, de acuerdo viceministro, que es una deficiencia del Ejecutivo como el tal. tema es, ¿le van a entrar o no le van a entrar? ¿Están haciendo las cosas o no? Le estamos entrando. Porque lo peor que puede pasar aquí es de que ustedes ahora estén tratando de acomodar las condiciones para que la empresa... No, es una lástima, subsista. digamos, la impresión que se causa con los argumentos que exponen. Le estamos entrando y estamos buscando las medidas de hacerlo en las limitaciones que tenemos para ello, dentro del contexto de la ley. Eso no significa que no querramos hacerlo o que estemos ocultando cosas, de ninguna manera. Pues. En ese sentido, personalmente e institucionalmente he sido bastante transparente las veces que me han citado. Pero eso es una realidad. Pues mire, lamentar que el viceministro, que usted esté indicando eso, porque digamos, presupuesto ha habido. El Ejecutivo planteó que este presupuesto que se aprobó era un presupuesto diseñado por el gobierno en sí mismo, pero fuera de eso, viceministro, que hay que hacer la discusión, claro está. Lo que preocupa, digamos, es la lentitud con lo que se hacen los procesos. Y que usted me diga ahorita que no han podido avanzar como se quisiera por falta de personal, eso es grave y es lamentable, pues, pero yo espero que puedan avanzar de aquí al 4 de agosto de mejor forma para que ya la gente también sepa qué es lo que va a pasar con este tema, con este proyecto que ha traído una serie de problemas. Como le digo, no solo es un tema de Mita, es un tema de país y se puede volver un tema incluso binacional en algún momento, porque Bukele dijo no a la minería, pero vayan a contaminar el río que le abastece a sus comunidades, a ver si no va a pegar el grito en el cielo. Ese es el tema realmente en este sentido y es parte de lo que queremos ver, viceministro. Puede ir cerrando.
Sí, para tomar la palabra, pues así yo como soy de la población de Asunción Mita, uno de los más afectados, y veo que hace ya desde el año pasado que nos estamos reuniendo con la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ministro de Energía y Minas, pero venimos a otra reunión más, ya no está ella, sino que está el viceministro, ahora ya no está el viceministro, sino que está la directora, otro encargado. No es menospreciarlos a ustedes, pero cada vez nos están mandando gente con menos puesto, tal vez alto allá, y con la información que se les pide a ustedes. Miren, en este momento no lo tengo, pero se lo voy a hacer llegar. Ustedes venían preparados que se les iba a preguntar sobre el caso del Cerro Blanco. Y tenían que venir preparados con toda la documentación que les podían haber preguntado. Escucho aquí al viceministro y dice, hay cosas que esa empresa puede resolver, como que son las cosas que han variado. Si con los montón de años que no han trabajado y se dice que solo 2 años, si no explotan o no empiezan a reportar, ya se les cancela la licencia. ¿Por qué no lo hicieron o por qué no lo hacen? Y ahorita este año se quedaron callados, no pudimos tener reunión con ustedes. Hasta ahorita las respuestas que he escuchado no las siento para nada que les interese qué hacer con este proyecto minero Cerro Blanco. Hablaban de elevar, hablaban de todas las otras empresas, pero de esta Aura Minerals ni siquiera las han tocado, como que no existieran. Un poquito lo mencionó usted y que Julio se lo mencionó, pero ahora la propietaria es Aura Minerals. Si esto trabajara, porque esto ha estado en silencio en el pueblo allá de Asunción Mita, yo pertenezco a Laudato Si, Mario también, de la Resistencia de Asunción Mita. Entonces el pueblo se nos dice, mire qué pasó, todo esto está en silencio. Y cuando sintamos ustedes como ministerios, van a decir, sí, se autoriza y ya está. Y resolvieron, estudiaron todas estas cosas, por lo que veo, como que no, que ahí está eso pasando el tiempo y a ver que si al pueblo se le olvida o a los demás, y mientras tanto nosotros vamos a tener que sufrir las consecuencias. Yo sí les pido de favor que sí actúen, y esto no tendrían que esperar a que tal vez esas empresas las demanden al gobierno de Guatemala, sino que solo con haberles descubierto que esa actualización estuvo falsa, que se demostró que hubieron sellos y firmas falsas, ¿por qué todavía seguir dándole la oportunidad para que esa empresa vuelva a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental? Que ya pasó tanto tiempo y no lo hacen. Pero cuando sintamos, así como han sido todos los gobiernos corruptos anteriores, que espero que este gobierno no se vaya a perder como todos los demás, que vayan a venir, sí, van a hacer el favor a esta empresa y le van a dar sin importarle nada a los habitantes de Asunción Mita. Porque Julio lo dijo hace poco, ahorita que esa empresa está operando a todas esas vertientes de los pozos que hay alrededor de Asunción Mita, de las aldeas, de las comunidades, esas han brotado ahorita. Porque como esa empresa ahorita está detenida, no ha sacado esa extracción de agua termal que estaban sacando para lograr vaciar esos túneles, pues nos dejaron sin agua en esos años. Ahora que ya no lo hacen, la naturaleza ella misma está diciendo, defiéndame porque así todavía estoy viva, todavía puedo mantenerlos a todos ustedes. Entonces, ustedes que están en estos puestos, que están para luchar y defender la naturaleza y defendernos a nosotros, pues actúen, no se queden solo estando sentados en el puesto como directores, como representantes, como ministros, sino que hagan lo ver, pues. Porque yo con lo que escucho aquí, ustedes vienen, se les pregunta, señor diputado, yo no lo tengo, pero se lo voy a hacer llegar. No era el momento de venir ustedes, miren, en esto han fallado, así como lo dice aquí este señor, aquí se me olvida el nombre ahorita, de la Contraloría, pero decía, le hemos encontrado 2 debilidades, pero ¿cuáles son esas 2 debilidades? ¿Por qué no atacar de esa manera y decir, bueno, las debilidades están aquí están esas deficiencias que han tenido, entonces se les cancela? Pero no, están dando cada vez más tiempo, y cuando nosotros sintamos, como pueblo de Asunción Mita, solo nos van a implantar otra vez la minería ahí. Ya la consulta se hizo, la consulta se demostró que el pueblo de Asunción Mita no quiere la minería. Y no es porque, digamos, no la queremos, sino lo que queremos es que no se nos dañen nuestros recursos naturales, no se nos dañe nuestro hermoso pueblo. Vivimos en un pueblo que es cálido, es caluroso, pero ahora con ese montón de deforestación que se han hecho y ese montón de cambios climáticos, nuestro pueblo se ha vuelto más caliente todavía. Y si permitimos esto, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? Vamos a tener que, los que podamos, dejar de vivir ahí, irnos a vivir a otro lado. ¿Todo por qué? Porque nuestros administradores, nuestros representantes no han hecho nada por velar con nosotros, sino que solo por algunos pocos de ayudar a que esto siga adelante. Entonces, yo les pido que toquen la mano a la conciencia,
y que hagan su trabajo como verdaderamente debe ser, que lo estudien bien. Ya el licenciado Chica aquí les ha demostrado todas esas ineficiencias, entonces actúen, pero háganlo ya pasó otro año más y venimos a lo mismo, a escuchar lo mismo y a pedirles más tiempo hoy para el 4 de agosto. Esperamos que el 4 de agosto traigan una buena resolución, una buena noticia para acá, pues eso sería. Y esperamos. Bueno. Sí, ya lo mismo dijo aquí, ya se ha hablado tanto, señores, las comunidades ya no quieren que vengamos aquí. Ellos ya hace como unos 3 meses nos dijeron, solo avísenos que nosotros vamos a invadir esa minería ahí. Entonces, la verdad que ustedes pongan bien atención a eso. La consulta, la gente creyó que ahí se trataba la minería. Ellos ya no quieren hacer nada de reuniones, pero estamos haciendo la caja pues, porque mira, en informarle a ustedes a ver qué decisión toman. Porque se nos va a sobresalir esa gente. Ya me hablaron 10 comunidades de mí, solo den un chispazo y vamos. Entonces no queremos eso, ¿va? Solamente. Bueno, en el caso de la PDH, quisiera pedir un informe, licenciada, de las acciones que han estado realizando con la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador y la PDH guatemalteca. Porque también hemos visto que en su momento la PDH también hizo algunas recomendaciones tanto al Ministerio de Energía y Minas como al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Recuerde que la PDH también tiene una función de fiscalización de la administración pública y creo que por ahí debe entrar ya la Procuraduría para que sean un tantito más coercitivas sus resoluciones, porque muchas veces se queda solo como en un tema de conciencia y no quería decir esto, pero hay muchos funcionarios públicos que no tienen conciencia. Entonces hay que buscar los medios realmente para que eso pueda realmente tener un efecto, porque si no nos vamos a quedar, ya lo decían los compañeros, creo que es desgastante para todos estar todo el tiempo cuando hay varios temas también importantes, pero este es uno relacionado con la salud y la vida de la población y es un tema básicamente estructural que nadie le ha querido entrar y han dejado, digamos, una serie de situaciones. Esperamos que la actual ministra de Ambiente y Recursos Naturales realmente, la ley de aguas es importante, pero en paralelo creo que debería de llevar también el tema de ordenar ya el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. No es solo alquilando edificios que la cosa va a componerse, sino que es realmente reestructurar o rediseñar el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y creo que en este momento es uno de los puntos de partida. Si uno va con el MEM, dice, mire, si no hay estudio de impacto ambiental, nosotros no otorgamos nada. Si uno va a otro lado, que ya lo hemos visto con el tema de los proyectos inmobiliarios en el país, y las MUNES dicen, si el Ministerio de Ambiente no da el estudio de impacto ambiental, nosotros tampoco damos licencia. Entonces creo que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha dejado de ser visto como ese pilar de no solo la protección de la naturaleza, sino que también todo lo que tiene que ver con la parte económica de desarrollo en este sentido, pero es un tema que habrá que hablarlo. Y lo que sí le quiero pedir, director, es que para el día lunes me pueda mandar un informe circunstanciado de todas las acciones de traslados y todo lo que han habido, incluso estos cambios de proponentes que han habido en el ministerio, porque entiendo que no tiene muy claro las fechas aún, pero para que me lo mande, por favor, para el día lunes, para que lo mande lo más completo posible. Y lo mismo le pediría, directora, que para el día lunes también mande un informe relacionado con estos cambios que han habido de representante legal, viendo que en su intervención que había dicho que solo son 2. Por eso quiero tener claridad de esa parte, si son solo 2 o si hay otros que han estado en este sentido. Entonces, para el día lunes, por favor, si no hay nada más de parte de los comunitarios, yo daría por cerrada esta citación.